En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición de nuestro programa Hágase la Luz, martes 30 de abril, y ya estamos al aire con esta nueva edición de nuestro programa semanal. Así que saludar a Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Este martes 30 de abril, ¿no es cierto? A puertas de este 1 de mayo, Día del Trabajador, así que esperemos que sea un entretenido para pasar la tarde para el feriado que viene mañana. Nos estamos preparando, lo sentimos ese feriado que nos viene a pocas horas. Bueno, en el programa del día de hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de temas distintos, no tan concentrados en los temas de especialidad como en lo habitual o en lo que caemos recurrentemente, pero antes, hacer algunos comentarios, hacer alguna reflexión de lo que ha ocurrido en los últimos días. La semana pasada se dio cita este cónclave muy importante entre el mundo público y privado, lo que es ENADE, y hubo múltiples referencias ahí del presidente, del ministro de Hacienda y del mundo empresarial respecto a cómo hacer crecer la economía, cómo hacer despegar, cómo apostar por crecimientos mayores a los que se proyectan hoy día, que están levemente sobre el 2% para los próximos años. Y en ese contexto de cómo hacer, aparecen mencionadas, yo creo que con bastante consenso, las oportunidades que tiene el país, las oportunidades que tiene Chile, y estas están muy concentradas en cómo explotar, cómo aprovechar los ricos recursos que tiene el país, tanto cobre, por ejemplo, litio, tierras raras. O sea, de hecho, el precio del cobre, la libra de cobre se está transando ya muy cerca de los $4, y eso en cualquier contexto pasado hubiera sido ya titulado, ya lo es, como un superciclo, ¿no? En el pasado era bombástico, eran titulares recurrentes de hablar del superciclo del cobre, y eso está ocurriendo hoy día porque hay una demanda intensiva en el mundo, porque hay un cambio, hay una necesidad de transformación, y el cobre es uno de aquellos productos, uno de aquellos recursos naturales que Chile puede explotar, y ya veremos si le corre la misma suerte al litio y también a lo que son las tierras raras. Entonces, hay un fenómeno global, hay una oportunidad que el país puede aprovechar, y en el plano más energético, más eléctrico, está, por cierto, el desarrollo de la energía renovable, por la riqueza que tiene el país, por los recursos abundantes que puede explotar, y eso es un habilitante potente para las proyecciones que se tienen respecto al hidrógeno. Y todo esto está muy concentrado en una conversación de cómo mitigamos, cómo reducimos emisiones, cómo convertimos nuestra matriz, ¿ya? ¿Y por qué hago todo este relato? Porque un pariente pobre, o a lo mejor un tema que no está suficientemente explotado y que yo creo que lo estamos padeciendo, lo estamos enfrentando cada vez más, y que tiene mucha relación con nuestro invitado, tiene que ver con los mecanismos, las acciones de adaptación de la población, de la industria, de la economía en su conjunto, para prepararse para lo que viene. Entonces, en adaptación probablemente estamos al debe, probablemente no hay acciones tan concretas, tan visibles, y ahí hay una agenda que desplegar, y esa es la motivación de por qué elegimos a nuestro invitado, que quiero que lo anuncie Sebastián, y no quiero yo adelantarme con su nombre. Eso, sí, hoy día, bueno, aprovechando la pasada, ¿cierto? Vamos a estar con Sebastián Cepeda, él es socio director de la consultora chilena E2Biz, Energy to Business, pero aprovechando también un poco el momento y un poco lo que mencionaba Daniel, ¿no es cierto?, respecto al crecimiento, a los niveles de crecimiento, también hay que tomar un poco la reflexión respecto a cómo crecer, ¿no es cierto? No es solo crecer por crecer, sino que tenemos que crecer de forma inteligente, tenemos que crecer de forma sustentable, tenemos que buscar en qué industria adecuadamente crecer, ¿no es cierto? Porque de alguna forma el crecimiento un poco, si no podemos terminar como otra economía, podemos buscar ver China, de repente ver India, que a lo mejor han crecido mucho, pero de forma no sustentable, y bueno, qué hablar, ¿no es cierto?, de las economías pasadas, de las economías, ¿no es cierto?, más avanzadas, que uno dice que efectivamente el efecto que trajeron lo estamos pagando ahora, ¿no es cierto? Y de alguna forma ahí uno dice quién tiene que pagar más. Y en ese sentido también es importante cómo llevamos esta conversación a la sociedad en su conjunto, ¿sí? De alguna forma, ¿cuál es la mirada que la sociedad tenemos
podemos empezar a construir esta sociedad, ¿no? Una sociedad que realmente ha sido muy mirada desde el punto de vista más antropocéntrica, con el humano puesto como lo principal, de donde la economía abastece al humano. Hay otras miradas un poco más biocéntricas que ponen la Tierra en otras miradas, pero de alguna forma las personas tienen que tomar una posición, tienen que tomar un rol, entender un poco el crecimiento, ¿cierto? Como consumimos, si vamos a seguir consumiendo a veces un poco de forma irracional, llevado por algunas tendencias de publicidad, o en verdad tomamos una decisión y decimos, oye, efectivamente nos estamos acercando a un punto crítico, estamos cada vez más viendo situaciones críticas a nivel climático en distintos lugares de la Tierra. A veces a lo mejor en Chile no lo experimentamos, pero si vemos, vamos a la India y miramos y hay 50, 55 grados de calor en Bombay, y eso efectivamente, o en México también se han experimentado cerca de 60 grados Celsius en ciertos lugares, y cuando uno vive eso, efectivamente dice, oye, ¿cuál es el país o cuál es el mundo que estamos construyendo? Entonces, también un poco el mensaje y la mirada de decir, ok, tenemos que crecer, efectivamente tenemos que impulsar el desarrollo y el desarrollo económico de nuestro país, pero tenemos que hacerlo de forma responsable, de forma sustentable, utilizando la energía renovable, disminuyendo el consumo donde podamos disminuirlo, aislando nuestras casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, como veníamos conversando, el proceso de adaptación, de entender este nuevo mundo en el que estamos viviendo, de acoplarnos a esta sociedad de forma distinta, va a ser súper crítico, evaluarlo desde tempranas edades probablemente, desde muy chicos en los colegios, que tenemos que entender este concepto y empezar a hablar, ¿no es cierto?, y relacionarnos con nuestro mundo de forma mucho más empática, con mucho más respeto, de forma de que podamos, ¿no es cierto?, extender también este mundo a las generaciones futuras y no solo pensar en nuestro hijo, sino que en los hijos de nuestro hijo y en los hijos de los hijos de los hijos, probablemente, que probablemente van a tener condiciones en la Tierra que van a estar bastante más depravadas de respecto a la situación actual. Entonces, llamar un poco a la urgencia, llamar un poco a actuar y también llamar a la mirada de que pongámonos, ¿no es cierto?, cada uno en su rol y tomamos las decisiones correctas para que esto funcione. Pero antes, ¿no es cierto?, vámonos con una canción y de ahí nos vamos directo a nuestro invitado, porque está muy entretenida la conversación del día de hoy. Sí, cómo no. Y nada mejor concepto que los deseos que hemos expresado en esta apertura del programa con la canción de YouTube, Desire. Vamos con ese tema y volvemos con nuestro invitado. Desire.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Luego de haber escuchado YouTube, banda irlandesa, todo muy, muy conocida. Así que, como ustedes pueden ver en pantalla, ya tenemos a nuestro invitado. Así que, por favor, Sebastián Campos, y nos puede introducir, nos puede presentar a quién tenemos hoy día en pantalla. Y adelante con tu seña de presentación. Gracias, Daniel. Muy bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás? Esperemos que sea una entretenida conversación el día de hoy. Y antes de entrar en la conversa, siempre hacemos una pequeña reseña aquí de nuestro invitado para que lo conozcan todos nuestros queridos radioescuchas. Bueno, Sebastián es ingeniero civil de industria, mención en electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Master in Science en Ingeniería de Energía y Medio Ambiente del Royal Institute of Technology de Suecia y Magíster en Control de Gestión de la Universidad de Chile. Sebastián cuenta con varios años de experiencia en consultoría relacionada al cambio climático, tanto en adaptación y descarbonización, y temas relacionados con créditos de carbono, entre otros cargos industriales y gerenciales. Actualmente es socio director de la consultora chilena E2Biz, Energy to Business, right? Bienvenido, Sebastián. Muy agradecido estar aquí que estés aquí en Háganse la Luz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás este día martes? Muy bien, bueno, muy agradecido por su invitación y acá, bueno, aprovechar este tiempo para poder responder sus dudas y consultas de estos temas que me interesan mucho. Muchas gracias, Sebastián, por tenerte en nuestro espacio y vamos con nuestra primera consulta, abramos la conversación. Y en este programa y en general en el mundo en que nosotros nos desenvolvemos, hablamos bastante del proceso de carbonización y mucho se concentra o se cree, por simplificación, de que todo ocurre en la matriz eléctrica, ¿ya? Más planta de carbón, menos planta de carbón, etcétera. Pero poco se habla de las estrategias de mitigación, ¿ya? Poco hemos hablado de este proceso en el programa, así que por eso nos interesaba mucho tenerte. Y bueno, que tú nos comentes en qué están trabajando. Supimos del anteproyecto del plan de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector energía y tú tienes mucha información, tienes mucho background. ¿Qué nos puedes comentar del proceso en sí mismo y, para quienes nos escuchan, ir marcando diferencias entre adaptación y mitigación? ¿Dónde estamos más avanzados? ¿Dónde estamos rezagados? No sé, te abro la conversación desde esa consulta. Súper. Bueno, contarles primero que nada que todos estos planes están al alero de la nueva ley de cambio climático. Entonces, básicamente, a nivel sectorial se deben realizar estos planes de mitigación y adaptación al cambio climático en distintos sectores. Está energía, está minería, ¿no es cierto? Está el turismo. Entonces, lo que pasa es que acá tenemos dos componentes importantes en cambio climático, ¿no es cierto? Yo creo que lo que más se ha hablado en general es de la mitigación al cambio climático, que es básicamente reducir la emisión, y ahí, como tú contabas, efectivamente está el retiro a centrales, ¿no es cierto?, la energía renovable, pero efectivamente se habla poco de la otra necesidad de descarbonizar que tiene que ver, por ejemplo, en la demanda, por ejemplo, en la parte de la minería, ¿no es cierto?, en la parte del transporte, en donde también tenemos importantes emisiones. Entonces yo diría que esa parte es algo que es un desafío no menor respecto a la descarbonización, porque en general como que todo se concentra en la matriz de electricidad, pero nos olvidamos que tenemos todo un componente importante de emisiones que está en otras partes. Pero diría que lo que está aún más olvidado es la adaptación al cambio climático. Entonces, en la adaptación al cambio climático, ¿qué es lo que pasa? Es que este concepto lo vamos a entender, es como cuando va a llover, ¿no es cierto? Cuando va a llover, ¿no es cierto? Nosotros nos preparamos y lo que hacemos es que, no sé, por ejemplo, tomamos un paraguas o nos ponemos unas botas de agua para prepararnos para el evento que viene, que es la lluvia. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que tiene que ver un poco la adaptación al cambio climático? Justamente es prepararnos para los efectos del cambio climático, y en este caso, por ejemplo, en el caso de la energía, tiene que ver, por ejemplo, con el calor extremo, ¿no es cierto? La posibilidad de los aluviones, el alza de las marejadas, perdón, las marejadas efectivamente en los puertos, en donde uno tiene menor disponibilidad de llegada de los barcos a los puertos. Entonces hay una serie de factores. Y les quería introducir antes con otro tema que es súper interesante, que es el riesgo climático, porque el futuro no lo podemos ver, ¿no es cierto? El futuro es algo incierto y es algo caótico. Uno lo que dice o piensa que es lo que mejor que puede pasar. Entonces el riesgo climático se divide en tres componentes, que es la amenaza, ¿no es cierto?, que lo que estamos hablando, que es el calor extremo, el aluvión, la exposición. ¿Cuánta de la infraestructura, por ejemplo, que tenemos de energía está sujeta a este calor extremo?
Y lo último es la vulnerabilidad. Por ejemplo, tiene que ver con si es que o no esta infraestructura es capaz de adaptarse al cambio climático, qué tan antigua es, si es que tenemos los recursos para poder hacerlo. Así que yo primero quería introducirlo con estos conceptos que son súper interesantes. Respecto del proceso del plan, es un proceso que una consultoría en estos momentos que tiene un proceso de 5 meses, a lo cual al final de este proceso lo que hacemos nosotros es que tenemos que entregar un anteproyecto al Ministerio de Energía en donde se abarque la mitigación, es decir, medidas para reducir, ¿no es cierto?, lo que hace efecto invernadero, pero además medidas para adaptarse al cambio climático finalmente, ¿no es cierto?, la resiliencia, aumentar la resiliencia en nuestro país en todo el sector de la energía. No estamos hablando solo de la matriz de electricidad, sino que en todos los sectores además que abarcan la demanda y la oferta, digamos, de la energía. Pensando en ejemplos concretos, Sebastián, ¿y por qué te hago el punto? Que me tocó alguna vez conversar con un ex ministro de Medio Ambiente. Se cuestionaba mucho la decisión que tomó Chile en su minuto de ir a retirar plantas a carbón, porque en opinión de él, la prioridad era otra. La prioridad era la contaminación local por lejos, ¿ya? Y tenía toda una argumentación detrás, ¿ya? Entonces, te cuento esa historia, te cuento en breve esa especie de anécdota de quien creía que había sido un craso error tomar este camino, porque los problemas de contaminación local son mucho más profundos, son mucho más severos, afectan a una parte muy, muy importante de nuestra población. ¿Cómo cae, cómo entra eso en lo que ustedes están trabajando? Yo creo que, bueno, lo primero que hay que ver es que nosotros tenemos una meta al alero de la ley respecto de la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces acá básicamente el gran desafío tiene que ver cómo todos los sectores aportan hacia esta reducción, ¿no es cierto?, que está establecida en la ley. Entonces básicamente tenemos un marco de referencia en el cual tenemos que llegar a estas soluciones. Hay distintos elementos, o sea, básicamente parte del trabajo que vamos a hacer implica, no sé, por ejemplo, hacer curvas de costo de abatimiento, que implica establecer cuál es la medida más costo eficiente, pero además se establecen dentro de eso elementos, porque nuestro trabajo incluye una modelación de cómo las políticas impactan, ¿no es cierto?, en la matriz energética. Estamos hablando de todos los niveles, o sea, nosotros modelamos el transporte, modelamos el impacto de la minería, cosas como más exóticas que están surgiendo, el hidrógeno, por ejemplo, que se está hablando harto en los usos en la minería. Ahora, todo eso es parte del proceso en lo que se va a ir definiendo, y por lo tanto todo esto va entrando digamos, en esta juguera de decisión, en donde además el carbono negro también es un tema importante en los gases de efecto invernadero. Es un contaminante de vida corta, que por ejemplo se emite a través de esta central de material particulado, y lo que hace efectivamente además genera problemas de cambio climático dentro digamos, del país. Entonces, lograr reducir efectivamente el material particulado ayuda también a reducir, por ejemplo, el efecto de gas invernadero en el corto plazo. Es un desafío, ¿eh? Yo diría que acá justamente el desafío es como que hay hartas alternativas para poder hacerlo, y lo difícil es cómo ir metiéndola en el tiempo, además respecto a los costos. No es algo menor, ¿eh? No hay como dice, una bala de plata para esta problemática. Oye, Sebastián, y un poco haciendo una autoevaluación del plan anterior, porque ya se publicó un primer plan de adaptación, ¿cierto?, entre el 2018 y el 2023, que tenía una serie de medidas establecidas, ¿no es cierto?, de resiliencia, distintos factores de lo que hemos estado conversando. Pero a nivel general, y un poco haciendo mención a lo que recién comentabas, que la adaptación poco se habla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace una evaluación de ese periodo, de esas medidas, de lo que allí se propuso? ¿Se cumplió? ¿Estamos al debe? ¿Cómo se evalúa ese periodo, este primer periodo de adaptación que tuvimos en ese primer plan? Bueno, como anécdota nomás, nos tocó hacer el primer plan de mitigación del sector energía, y ahora estamos haciendo, bueno, esto que eran los dos planes juntos. Y en el caso de este plan de adaptación, bueno, en una primera etapa yo diría que no estaba al alero de la ley. Efectivamente, yo diría que era como el primer ejemplo, intento de hacer este plan de adaptación en el sector de energía, y por lo tanto no había un marco regulatorio que, ¿no es cierto?, te permitiera decir, ya esto va a ser lo oficial o por ley tenemos que cumplirlo. Entonces, este primer plan yo diría que tenía el desafío que más bien abarcó algunas cosas que tenían que ver un poco más con desarrollo de información, por ejemplo, desarrollo de esta análisis de riesgo que había en algunos sectores como la hidroelectricidad, por ejemplo, o avanzar también en los impactos que tiene que poder tener el cambio climático, por ejemplo, en la demanda. En la demanda es súper importante el efecto futuro, por ejemplo, en aire acondicionado, ¿no es cierto? Si hace más calor, vamos a consumir más energía, cómo eso impacta, y de hecho nos tocó modelar a partir de un estudio, el impacto futuro
en la electricidad de los aire acondicionados. Entonces fue un estudio que también hicimos en el Ministerio de Energía que fue complementando y que era parte de este plan. ¿Qué es lo que yo diría que es el desafío? Bueno, se avanzaron en varias de estas partes. Yo diría que tuvo un avance importante porque se tuvo que hacer una evaluación al periodo del término. Pero yo diría que lo que parte o que es necesario para el siguiente desafío tiene que ver con la implementación. ¿Cómo movemos, ¿no es cierto?, a partir de esta información que generamos, a partir de esta nueva ley que tenemos, cómo avanzamos hacia que se implementen medidas que aumenten la resiliencia en el sector de la infraestructura, por ejemplo. Y eso no es algo menor porque requiere inversión. Entonces, justamente avanzar hacia esa parte diría que es donde es el desafío del siguiente plan, es cómo aumentamos esa resiliencia y cómo la vamos planificando. Pues una aclaración ahí cuando hablamos de la ley, ¿no es cierto? Es la ley de cambio climático, ¿cierto? La que Sí, está perdón, ahorita. y sí, la ley marco de cambio climático, efectivamente. Perfecto, sí. Sebastián, y de cara a lo que viene, si tuviéramos que mirar de aquí al año 2030, por ejemplo, Ujú. ¿cómo se ven los desafíos a esa fecha, a ese hito? ¿Qué es lo principal en este nuevo ciclo? ¿Dónde están las mayores urgencias? Y también te hago el challenge de, Mm. de llevarlo a ejemplos concretos que pueden ajustar conductas, hábitos, rutinas de la vida cotidiana de la gente, ¿ya? Entonces te pregunto, mirando el próximo quinquenio, pero también si se puede bajar a cosas que sean tangibles para la gente que nos escucha. ¿Dónde deberían estar puestas las prioridades, las fichas y los objetivos principales? Eh, yo creo que un tema no menor es empezar a efectivamente, bueno, el cambio climático, yo creo que ya hace 10 años uno podía decir, no, esto no está ocurriendo o no había información todavía suficiente para poder establecer que esto existía o no. Pero resulta que 10 años después ya no es algo cuestionable, esto está ocurriendo y de alguna manera se va a ir, digamos, agravando en el tiempo. Yo diría que estamos en estos años viviendo algunos de estos efectos que se están notando y por lo tanto lo primero es como es una necesidad de monitorear efectivamente estos impactos, hablando en el lado más energético, ¿no es cierto? Y empezar a monitorear y tener un sistema de alguna manera que nos vaya alimentando estos impactos a nivel de toda la infraestructura de la energía, a nivel también del comportamiento de los usuarios respecto a la demanda, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas bien prácticas que uno puede ir dándole una vuelta. Yo diría que el desafío más difícil y el más eh, complejo es cómo planificamos, ¿no es cierto?, la adaptación al cambio climático e implementar esta resiliencia, tanto en la infraestructura nueva como en la existente. Yo diría que la existente ya es un desafío, imagínate ir mejorando y decir, chuta, acá, no sé, esta línea de transmisión, por ejemplo, está instalada justo en una zona de aluvión, o tenéis, por ejemplo, otra línea de transmisión que sabes que en el futuro va a estar instalada en una zona donde va a haber un calor extremo y por lo tanto vamos a tener una baja en la eficiencia de esa línea de transmisión. Entonces, de manera práctica es como chuta, ¿qué hacemos con esa línea de transmisión? Que sabemos que en el futuro va a estar, digamos, que va a bajar, digamos, este rendimiento y que además afecta a la descarbonización, porque si hacemos la cadena, una línea de transmisión que tiene menor eficiencia, ¿no es cierto?, va a ser menos capaz de transmitir la energía del norte. En términos, por ejemplo, algunos datos que nosotros estábamos haciendo en la segunda región, tenemos alrededor de 7.300 kilómetros de línea de transmisión. Y justo en esa región es donde más vamos a tener el cambio porcentual de días sobre 30 grados. O sea, vamos a tener 10% más de días en donde vamos a tener una temperatura extrema sobre 30 grados. Entonces, lo interesante es que ahí tenemos algunas señales respecto a en qué regiones vamos a tener estos impactos más relevantes. ¿Qué es lo difícil? ¿Por qué tenemos que planificarlo esto? Porque no sabemos exactamente cómo va a ocurrir o qué va a ocurrir. Pero sí, por ejemplo, hay experiencias respecto al coordinador, por ejemplo, en Inglaterra, que lo que va haciendo son periodos de planificación respecto a la resiliencia. Es decir, chuta, de cada 5 años nosotros nos tenemos que plantear la meta de que cierta infraestructura crítica, ¿no es cierto?, tenemos que avanzar en la resiliencia y por lo tanto generar esas inversiones necesarias para poder adaptarnos al cambio climático. Pero a nivel país necesitamos establecer cómo se va a generar las remuneraciones, ¿no es cierto?, asociadas a esas inversiones tanto en el pasado, o sea, la infraestructura que ya tenemos, como la infraestructura nueva que viene. Porque la infraestructura nueva que viene, si la hacemos más resiliente, claro, en un principio puede que el CAPEX sea más alto, ¿no es cierto?
pero también tenemos que integrar esa situación de que en el futuro tal vez nos vamos a ahorrar dinero porque estamos justamente integrando todos estos conceptos de resiliencia a tiempo. Así es que es algo no menor. Siempre el mensaje en adaptación es que si lo hacemos a tiempo y lo hacemos de manera temprana y no corremos haciéndolo, efectivamente nos va a salir más barato. Porque si tenemos que adaptarnos cuando ya ocurre el desastre o cuando ya está ocurriendo la situación, es mucho más caro hacerlo de un año a otro, por ejemplo, o levantar infraestructura que se dañó. Por ejemplo, temas de los incendios. A nivel de las personas y de las empresas, llevándolo al ejemplo, un desafío no menor va a tener que ver efectivamente con el calor extremo. Es como nuestras viviendas, ¿no es cierto? Nuestras casas, donde habitamos, lo vamos adaptando al cambio climático. O sea, la solución fácil siempre es como comprarse el aire acondicionado, que además no necesariamente alcanza para todos, pues. No todos tienen la capacidad además de pagar, ¿no es cierto?, la tarifa que significa el ocupar el aire en el verano o comprarse el mismo aire. Pero efectivamente hay políticas en donde hay que avanzar a adaptar estos lugares para tratar de aislarlos. O sea, efectivamente aislarlos, aunque suena loco, para el calor. Entonces, que efectivamente la vivienda no se te sobrecaliente, que los diseños de la vivienda sean, ¿no es cierto?, adaptados al calor, porque va a ser un elemento no menor tanto para el sistema energético. El segundo tema, por ejemplo, también tal vez yendo a los temas de mitigación, típicos temas que hablamos del transporte, por ejemplo, el transporte público es una necesidad de poder llevar a la mayor cantidad de población para reducir emisiones ahí, porque efectivamente las ciudades no están aguantando, ¿no es cierto?, esta cantidad de autos, ya lo estamos viviendo en Santiago, y por lo tanto, efectivamente, el potencial del transporte público es una urgencia relevante también para estos temas. No sé si responde un poco el desafío que me estás diciendo. No, completamente. Buenos ejemplos los que nos da. Lo conversábamos en el programa anterior con Javier Piedra Fierro, a propósito del calor y de lo descuidado que tal vez esté, o de lo descuidado que estemos respecto a la mirada de estas olas, temporadas de calor que van a ser cada vez más agudas y que van a cambiar conductas, van a aumentar patrones de consumo que ya no eran los del pasado, etcétera, etcétera. Y lo del transporte público, ni hablar. Y no solamente en Santiago, la mayoría de los centros urbanos, o sea, yo voy mucho a la quinta región y eso está desbordado, aparte desordenado, colapsado, es el problema que tenía probablemente Santiago 20, 30 años atrás, así que son muy buenos ambos ejemplos para llevarlo a una problemática que ya la tenemos encima, que no es de futuro, que no es una proyección de mediano y de edad. Así que, muy bien, gracias Sebastián. Bueno, Sebastián Campos, por favor, adelante con lo que viene ahora. No, estamos llegando ya a la mitad del programa, así que Sebastián, te queremos entregar los controles de la radio para que nos dejes ahí con un tema y seguimos a la vuelta con esta entretenida conversación. Súper, muchas gracias. ¿Con qué nos va a dejar con qué canción quiere Disculpa, perdón, estaba hablando. No te Sí, preocupes. el tema es Ojos color de sol. Rápidamente, el porqué de esta canción es justamente los que trabajamos en cambio climático en general es todo el día como que uno recibe noticias que son bien poco optimistas, de que la temperatura va subiendo, entonces de alguna manera siempre hay que tratar de mantener este optimismo y de que como humanidad tenemos que empezar a tratar de salir, ¿no es cierto?, de este tema y buscar una solución porque tenemos que encontrarlo, por nuestros hijos, por todos los que están acá. Eso. Buenísimo. Vamos y volvemos en un par de minutos aquí en Hágase la Luz. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza
Huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora harán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción de Silvio Rodríguez y Calle 13. Y para seguir la conversación el día de hoy, aquí con Sebastián Cepeda, socio director de E2Base. Sebastián, hoy seguimos indicando un poco en los planes de adaptación, pero también es importante tomar esta mirada más regional, ¿no es cierto? Estábamos recién hablando de cómo las regiones de alguna forma se van a ver más afectadas, las regiones del norte, sobre todo con más calor, en el sur imagino también, ¿no es cierto? Tienen efectos, no sé, inundaciones o cambios, ¿no es cierto?, estructurales en los climas que se van a ocurrir. Entonces, de alguna forma, si nos puedes contar tanto de una mirada, no tan solamente desde el punto de vista energético, sino también un poco social, económico, ¿qué va a pasar con estas regiones? O cómo de alguna forma estas regiones tienen que empezar a adaptarse. Hablábamos un poco de las líneas de transmisión, ¿cierto? No sé si a lo mejor avanzar hacia la generación distribuida o buscar distintas alternativas que nos permitan reconfigurar nuestro sistema, porque efectivamente hay que pensarlo de una manera distinta. Entonces, no sé si nos puede ayudar, además que entendemos que también nos contaba ahí que habían trabajado ustedes en los planes de Atacama, de O'Higgins, de la región metropolitana, entonces tienen harta experiencia en ese sentido, así que si nos puedes contar un poquito respecto a eso. Bueno, muchas gracias. Justamente yo diría que el problema de la adaptación es brutalmente regional. O sea, son los efectos se ven a nivel local. Y efectivamente en la Ley Marco de Cambio Climático se establece la obligación, además, de hacer estos instrumentos que son los planes de acción regional de cambio climático, e incluso los llevan a un nivel comunal. Cada comuna tiene que hacer su plan de acción comunal de cambio climático. Y estos planes tienen los dos componentes que habíamos conversado, un componente, ¿no es cierto?, de adaptación y un componente de mitigación. ¿Qué es lo interesante de hacerlo a nivel regional? Que efectivamente te permite hacer el zoom, porque básicamente cuando uno hace un plan nacional, no necesariamente a veces te alcanza el tiempo o las capacidades para hacer los zoom a las realidades locales en donde van ocurriendo estos problemas. Entonces, por ejemplo,
un tema súper interesante que hicimos en estos tres planes es que uno va y conversa con la ciudadanía, ¿no es cierto?, a nivel local, a través de talleres, ¿no es cierto?, a través de procesos en donde te van contando cómo han vivido los efectos del cambio climático. Y hay cosas que son dramáticas, o sea, hay cosas que tienen que ver, me acuerdo, en Atacama con la sequía, en donde había un tipo de cultivos que efectivamente ya no se estaban muriendo. Me acuerdo los olivos ahí en uno de los valles. En la región de la sexta región también el efecto de la sequía, en donde además del problema que te produce la pérdida, ¿no es cierto?, económica de estos territorios, digamos, para poder cultivar, había desplazamiento, o sea, la gente ya no podía seguir viviendo ahí porque ya no era el lugar en donde tenía su fuente económica de desarrollo. Entonces lo que se generaba también eran migraciones dentro de las regiones, haciendo que además esta vida como que existía antes, una cultura que era más campesina, se vaya desapareciendo en el tiempo. En el caso de la región metropolitana, bueno, acá nuestros problemas eran mucho más del lado urbano. Entendiendo que también tenemos un componente rural en alguna de las comunidades, pero acá tenemos temas que no son menores. Estamos en una mega urbe y uno también se pregunta y se empieza a preguntar justamente por el efecto del cambio climático, ¿hasta cuánto aguanta una ciudad o una megápolis, ¿no es cierto?, los efectos futuros? Porque tenemos el calor extremo, ya súper, que es un tema que tú podrías decir, ya hay que adaptarse, lo vivimos, digamos, en el último verano, ¿no es cierto?, con las temperaturas extremas. Pero resulta que estas situaciones o estresores van aumentando en el tiempo. Después tenemos el tema del agua, ¿no es cierto? El tema del agua en el tiempo. Lo que vemos es que las proyecciones se van reduciendo la disponibilidad del agua y por lo tanto tú dices, chata, ¿cuánto más va a aguantar una ciudad eh, con sus demandas, ¿no es cierto?, de agua? ¿Qué tipo de demandas hace? Tú me decías un poco esto de los ejemplos. En el futuro, es cuánto una ciudad va a poder aguantar, no sé, que existan piscinas, por ejemplo, que es una cosa que tú decís, chuta, de repente ahí cómo lo vamos manejando estas demandas futuras. Entonces, todo este tipo de cosas van como generando este tipo de situaciones, que diría que lo interesante de estos planes es como esta mirada que es bien local, bien regional y que permite que efectivamente desde la región surja esta planificación. Pero ¿qué es lo difícil? La ley, yo diría que tiene un componente que mandata en la mayoría de las cosas solamente al sector público. O sea, le dice, por ejemplo, usted Seremi de Energía, usted Seremi de Medio Ambiente, usted Seremi de Obras Públicas, tiene que participar de este plan. Pero esta ley no incentiva, por así decirlo, la participación de los privados de una manera más efectiva, porque básicamente no hay forma de cómo obligar, digamos, o a integrar algunos de estos elementos en estos temas, porque como política pública también pasa que es difícil como este desafío de decir, ya, privado, usted tiene que reducir, no sé, por ejemplo, un 30% de emisiones porque tenemos este plan de descarbonización. O no se instale en esta zona, porque yo vi alguna vez una planta fotovoltaica que está instalada en el medio de un aluvión que alguna vez ha ocurrido en el norte. Entonces ahí hay la mancha del aluvión y hay media planta en el... Entonces tú decís, así como este tipo de cosas, igual es importante empezar a considerarla porque va a volver a ocurrir. Un aluvión va a volver a ocurrir de nuevo. Entonces, yo diría que ahí tenemos un desafío que a nivel regional y de gobernanza que no está resuelto. Oye, y en ese sentido, ¿cómo ves tú a la sociedad chilena en cuanto a información, a conocimiento? Claro, porque efectivamente uno puede decir, oye, tengo veranos más calurosos, el invierno se acorta, no sé. ¿Pero crees que estamos preparados como sociedad para pasar por este cambio? Porque, no sé, yo miro, por ejemplo, en India, no sé, de repente en India tienen 50 grados de calor y en México y pasa lo mismo, ¿cierto? Y ¡pum! ¿Cómo O crees sea, que estamos para ese momento? yo creo que no estamos bien todavía. Yo creo que lo difícil, pero esto es un problema mundial, ¿ah? Yo creo que no es solo nosotros como país, sino que como a nivel de sociedad, porque tienes dos opciones de que ocurra esto: o ocurra por las buenas y lo vas planificando, o va a ocurrir por las malas y vas a tener que adaptarte, ¿no es cierto?, en el momento que ocurra las situaciones más extremas. ¿Qué es lo que se plantea como política pública? Es chuta, ojalá que esto lo podamos hacer de manera racional, de a poco, y nos vamos adaptando, ¿no es cierto?, en este proceso a todo nivel, pues sociedad, industria, privado, gobierno, ¿cachai? Porque si no lo hacemos, es como yo lo veo, así como que en el futuro va a ser mucho más difícil, nos va a caer digamos, el garrote de una vez de manera más dura y no vamos a estar preparados. Entonces, claro, esto es un trabajo que la gente, uno lo ve en la encuesta, la gente cree y sabe que está ocurriendo esto del cambio climático, pero a la vez muchas veces dice, no sé tal vez muy bien qué es lo que tengo que hacer para poder adaptarme o evitarlo. Sí, es un tema no menor.
Sebastián, mira, sigamos con esta mirada más regional de la cual tú nos aportas, nos das luz. Y has tocado el tema de la resiliencia. Ha hablado de la resiliencia, de la infraestructura. ¿Qué opinión tienes tú respecto a los planes de desarrollo, a la planificación que en general se hace en la industria energética? En particular el eléctrico, que es lo más desarrollado, que es lo que tiene más información, porque se hace planificación energética a largo plazo, se hace planificación de la infraestructura de la red, pero efectivamente está considerada esta variable, está incluido este concepto en esos ejercicios, en esa planificación que se hace. Y también te complemento la pregunta respecto a los mecanismos de remuneración también. ¿Acaso se hacen cargo o incluyen esta variable en la opinión, en el levantamiento, en el conocimiento que ustedes tienen del sector de energía? No, yo diría que es algo que está recién partiendo. Yo diría que es algo que es algo que hay que discutirlo, porque justamente tenemos justamente dos procesos que son desafiantes, justamente del lado de la descarbonización, ¿no es cierto?, en los nuevos mercados que tenemos que adaptarlo respecto a las renovables, pero a la vez este es un proceso, una discusión que recién está partiendo. Yo diría que todavía está como entendiéndose que efectivamente va a ocurrir estas situaciones, pero todavía no lo hemos integrado de manera formal a nuestros procesos de planificación. Y que justamente esta nueva versión del plan lo que trata de buscar es que tratemos, ¿no es cierto?, de avanzar hacia la implementación, es decir, cómo, ya sea los reglamentos, la planificación, la remuneración, puedan, ¿no es cierto?, incorporar de manera formal la resiliencia. Entonces, porque justamente como les comentaba al principio, la forma de remunerar, y además tengo que establecerme la pregunta de cuánta resiliencia es la que yo quiero invertir, ¿no es cierto? Porque no es como, claro, yo no podría tener la seguridad, quiero 100% resiliencia, por ponerle un número, y no podría decir, ya, toda la línea de transmisión, por ejemplo, vamos a tener criterios, ¿no es cierto?, que nos ayudan a mejorar la eficiencia, cambio de materiales, no tengo idea que aguanten el calor. Pero resulta que es brutalmente caro, y por lo tanto una planificación de ese tipo no es sostenible para las tarifas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tiene que ser un proceso en el cual tenemos que ir conversando. Lo bueno, para llevarlo a un caso práctico, es que tenemos cosas que han ocurrido en otros sectores. Si nos vamos, por ejemplo, a la sanitaria. En la sanitaria, no sé si se acuerdan ustedes los estanques de Pirque que se establecieron acá en la región metropolitana, que son inversiones que permitieron aumentar la resiliencia, ¿no es cierto?, de la ciudad frente a los efectos del cambio climático, que era una sequía o los cortes por ¿se acuerdan?, la lluvia extrema. Y eso efectivamente se incorporó en la tarifa. Hubo un acuerdo, ¿no es cierto?, todos nos pusimos de acuerdo, sí, esto era súper importante que invirtiéramos, y por lo tanto lo que hicimos fue un proceso de planificación, es decir, esta es la infraestructura que vamos necesitando. Entonces, justamente, ¿qué es lo que necesitamos? Determinar y hacer estos procesos de planificación de cuánta es la infraestructura de resiliencia, cuál es la que tenemos que invertir, cómo la vamos incorporando, y a todo nivel, o sea, en la transmisión y en la distribución también. O sea, efectivamente acá en la distribución tenemos un tema menor, en que en general en la distribución invertimos de manera justa, ¿no es cierto?, para el fierro, en la forma en que nos van remunerando. No se paga ni un peso más, y justamente tenemos los desafíos en la electromovilidad. Entonces acá tenemos otro componente más, además de sumarle la electromovilidad, imagínense, tendríamos que sumarle esta resiliencia en el sector de distribución para ver cómo nos vamos adaptando también a estos embates del cambio climático, ya sea lo que hablamos, lluvia extrema, el calor extremo en las líneas, que puede reducir, digamos, digamos, la eficiencia de estas líneas. Así que yo creo que hay un desafío, y es en toda la cadena, no es solo el sector de electricidad, sino que en combustibles también. Imagínense en combustible, la línea de las cadenas de distribución, ¿no es cierto?, qué va a pasar con los puertos cuando tengamos estos temas de las marejadas o el alza del nivel del mar. En el futuro, imagínense el puerto y vamos viendo que va subiendo el nivel del mar y tenemos que ir viendo, chuta, eso se mueve, el puerto ya no va a ser utilizable en el futuro. Entonces, todo ese tipo de consideraciones tenemos que empezar a mirarla en toda la cadena y no solo en algunos sectores. Bueno, el ejemplo que nos das de las sanitarias, que eso nos lleva a condiciones críticas que ha vivido el país, la región metropolitana, y que las ha podido sortear, las ha podido enfrentar con soluciones que en el pasado no se tenían, pero hoy día hay más autonomía, viene la crecida, viene el aluvión, y efectivamente eso no nos dimos cuenta, pero se decidió, se construyó, se incluyó en la tarifa, y es un buen ejemplo, es un buen caso que yo creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, mejor dicho, vamos a tener que replicar en lo eléctrico, porque en este proceso se están asumiendo riesgos que incluso no los estamos viendo, ¿ya?
somos ciegos respecto a las vulnerabilidades, a los riesgos que tienen las decisiones que se están tomando. Y bueno, y tienen que ser soluciones conscientes, que duda cabe, porque Chile es un país de ingreso medio y no puede darse lujo, gusto, que otros países, otras economías sí lo pueden hacer. Así que nada más coincidente con lo que tú nos acabas de plantear. Adelante, Sebastián, con la siguiente pregunta, por favor. Gracias, Daniel. No, súper interesante el tema de la adaptación ahí. Y qué interesante esto, como hay que ir cubriendo, ¿cierto? Porque, claro, Chile se ha afectado, pero, claro, en otros países también de alguna forma, y las migraciones que pueden eventualmente ocurrir en el futuro. Y vamos a hacer, y hagamos un poquito una evaluación un poco más global del proceso de transición. No sé, hace poco vimos a Shell, ¿no es cierto?, que dijo que ya los compromisos de descarbonización no lo iba a cumplir, que dijo que iba al 2050, pero el 2035 al parecer no quería reducir la cantidad de producción que estaba teniendo. Hace poquito los holandeses lo mandaron, y hay una tremenda trifulca ahí, ¿no es cierto?, respecto a cómo tomar estas responsabilidades y también de las urgencias que hay, porque claro, hay un grupo importante de la población que dice esto es urgente, hay que trabajarlo luego. Y en ese sentido, claro, se genera incertidumbre, ¿cierto? Se genera incertidumbre en los mercados, se genera incertidumbre en la población, se genera incertidumbre en los mismos países que van tomando distintas decisiones. Y en ese sentido, Chile, ¿no es cierto?, de alguna forma, estando, ¿no es cierto?, también un poco lejos del resto de los principales centros económicos del mundo, ¿cuál ve el rol, ¿no es cierto? Y se ve harto que de repente aparece el hidrógeno, aparece la energía renovable. No sé cómo ves tú el rol o la posición que Chile debería jugar, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo o en el resto de las economías más avanzadas que... Uy, es justamente yo creo un tema complejo, ¿ah? Porque yo tengo una opinión, ¿ah? Tal vez más personal, ¿ah? Pero lo primero poner en la balanza, o sea, Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo, de partida. O sea, esto nos va a pegar por todos lados. Tenemos la sequía, tenemos los incendios, así como que no sé si se acuerdan antes que decía uno de cada 10 fenómenos naturales prefería Chile porque tenemos los terremotos, ¿no es cierto? Entonces, a eso encima más le vamos a sumar todo esto que va a ocurrir en el futuro que tiene que ver con la sequía, incendio, aluvión. Entonces, tenemos como la tormenta perfecta de que ya nosotros teníamos como hartos fenómenos naturales que ocurrían acá y que encima más vamos a tener, ¿no es cierto?, estos cambios extremos en el país. Y por lo tanto, mi mensaje es como hay que adaptar, o sea, hay que avanzar en la adaptación. Entonces requiere una coordinación público-privada, porque esto claramente no es solo del Estado, sino que también requiere, ¿no es cierto?, de los privados en el desarrollo también, ¿no es cierto?, de estos temas, y que es algo que no se construye, ¿no es cierto?, de un momento a otro. Lo que habíamos hablado antes. Habíamos hablado del tema de que hay que establecer la forma en cómo va avanzando, cómo se remunera, cómo se planifica, pero esto como una opinión personal, que a mí me pasa que esto es lo más urgente en lo que tenemos que avanzar, o sea, más urgente incluso que la descarbonización, porque a nivel global, efectivamente nosotros aportamos muy poquito a las emisiones, ¿no es cierto?, globales, e históricamente, claro, uno podría decir, chuta, nos fuimos los que más contribuimos, pero resulta que vamos a ser los más afectados. Por ejemplo, un caso súper esclarecedor que uno podría decir fue cuando ocurrieron los incendios. No me acuerdo si las pérdidas totales están en el orden de los 200 millones de dólares, algo del estilo. Y la gran pregunta, tú dices, ¿quién paga, por ejemplo, esas pérdidas de los incendios? Resulta que lo estamos pagando nosotros, el Estado de Chile, o a través, bueno, de los impuestos, las recaudaciones, de los privados, y los daños que están ocurriendo lo pagamos nosotros. Y resulta que cuando esto se vaya acrecentando en el tiempo, ¿quién va a pagar? Porque esto nos va a afectar la economía, ¿no es cierto? Va a afectar la economía, va a afectar al país, ¿cachai? Entonces ahí uno se pregunta y dice, chuata, ¿dónde pongo las fichas? Yo, Sebastián Cepeda, las pondría en adaptación. Así siendo esto una mirada más honesta, porque eso es lo que yo creo que más nos va a pegar. Lo otro sí tiene implicancia la descarbonización, efectivamente, en temas que tienen que ver, pueden ser productivos, pueden ser efectivamente algunos temas. Yo creo que ahí hay que avanzar en la medida que esto no sea una camisa de fuerza, que efectivamente uno avance y que las tarifas, ¿no es cierto?, no se nos escapen, avanzar en la manera, de a poco, en la manera que esto sea una transición hacia la descarbonización de manera ordenada también. No que tengamos que instalar cosas rápido y que eso nos genere costos que tal vez no los podemos o que dañen nuestra economía. Si me preguntan por eso, así siendo brutalmente honesto, la adaptación es como algo que a mí me siento que falta y que hay que darle mucha más prioridad. Muy bien, Sebastián. Mira, estamos llegando al final de nuestro segundo bloque y de la entrevista, probablemente tal.
Y siempre abrimos un espacio para que nuestros invitados puedan hacer un cierre, puedan emitir, puedan de alguna manera transmitir sus mensajes finales a un momento que le llamamos a hacer la luz. Así que, por favor, siéntete libre, la radio es tuya, el micrófono es todo tuyo, para que podamos cerrar nuestro programa del día de hoy en Hágase la Luz. No, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Bueno, la canción la elegí porque a mi hijo también le encanta, así que aprovecho de mandarle un saludo a Camilo, que va a estar feliz de que le mande el saludo. Y también pensándolo en nuestro hijo, yo diría, hijo e hija, es que esto hay que igual mirarlo con optimismo. Yo diría que efectivamente el cúmulo de noticias es difícil, efectivamente hay un proceso que uno lo ve del cambio climático, lo que está ocurriendo, que no es menor, de hecho es medio deprimente incluso, pero yo creo que efectivamente lo que tenemos que tratar de hacer es enfrentar el problema. O sea, lo primero, cuando siempre que tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es abordarlo, ¿no es cierto? Tomarlo y ver cómo lo vamos, ¿no es cierto?, planificando y ordenando en el tiempo. Y no hacernos los locos, básicamente, ¿no es cierto? Decir, esto es un problema que tenemos que hacer algo y tenemos que construirlo de manera conjunta. O sea, lo que habla, al entrar entre el sector público y el privado, tiene que ir avanzando en este tema y por lo tanto necesitamos hacernos cargo del problema y avanzar de manera decidida para poder enfrentarlo. Y que no nos pille, digamos. Buenísimo, buenísimo mensaje, ¿cierto? Que no nos pille, que no nos hagamos los locos y que tomamos el problema con optimismo, porque al final, como tú dices, al final uno empieza a hablar de problemas y se ve que se va a acabar el mundo y de repente inmoviliza, y cuando uno se inmoviliza efectivamente entra, ¿no es cierto?, en un estado que no te deja ver el bosque y la luz que podría estar eventualmente hacia donde ojalá podamos ir, ¿no es cierto? Por eso estamos en Hágase la Luz, para que hagamos la luz. Oye, así que muchas gracias, Sebastián. Muy entretenida la conversación, muy interesante estos temas. Esperamos seguir conversando más aún de estos temas en el futuro. Así que la radio es tuya cuando quieras contarnos alguna novedad de los planes, puedes contactarnos y ahí estamos disponibles. Y nosotros nos vamos aquí con una canción para nuestros queridos radioescuchas, así que nos vamos con Fly, Robin Fly de Silver Convention, un clásico de los 70. Nos vemos el próximo martes acá en Hágase la Luz. Muchas gracias.